buenas amigos, yo soy Carlos Cabezas y este es su programa Comentando, que abarca todo el saber humano en este su canal educativo WLRN, canal 17. Pues bien, como todos los meses, tenemos hoy la grata presencia de Cristina Baghinotti, psicóloga, conferencista, analista y todo lo que nos podemos imaginar y no imaginar, porque cada día descubro en Cristina una faceta nueva que siempre son muy interesantes. Cristina, bienvenida. Gracias, un placer, Carlos. La temática de hoy va a ser algo que muchos equivocadamente o con intención llaman destino. El destino, Cristina. ¿Qué concepto tiene la psicología al respecto? Bueno, primero tenemos que decir que el destino, etimológicamente, en la concepción más antigua, significaba meta, una meta, un blanco al que apuntar. Pero después pasó a ser una fuerza misteriosa inevitable, inevitable a través de la voluntad humana. Los griegos ya habían hablado del destino como el Ananké, personificado por esta diosa, ¿no?, que era la esposa de Cronos, y eran los dueños de las hebras de la vida de todo el mundo. Y Ananké tuvo 3 hijas también, cuyo padre se desconoce en la mitología, que eran justamente las Moiras, porque tuvo muchos nombres el destino y lo sigue teniendo, el romano Fatum, Hado, Sino, pero las Moiras, Moira significa porción, lote, justamente asignado a cada ser humano, eran justamente las personificaciones, 3 deidades femeninas del destino. La primera se llamaba Cloto y aparecía, según los griegos, el 3er día después del nacimiento de la persona y comenzaba a jalar el hilo de la vida y lo colocaba en una rueca. La segunda, Láquesis, medía con una vara ese hilo, a ver hasta dónde iba a llegar. Y la tercera, la más temida aún por los dioses, aunque las 3 eran temidas por los dioses como por los mortales, era Atropos, con la tijera, la que cortaba finalmente ese hilo de la vida. Por supuesto, esto tiene una relación con la biología molecular hoy en día, que esto es lo que es más importante que quería señalar. Como sinonimia o como paralelo con el destino, que desde ya lo contrario al destino es el libre albedrío del hombre, ¿verdad? Pero vemos que el destino, de alguna manera, lo predeterminado, se encuentra también en nuestra biología molecular, y vamos a notar cómo los griegos de alguna manera tuvieron una intuición casi metaontológica respecto de el destino y lo que hoy descubre la biología molecular. Si el señor director me coloca el gráfico, por favor. Aquí vemos un cromosoma, ¿no? Este es un cromosoma, es donde justamente se guarda todo el material genético de una persona, pero ese cromosoma tiene que ser justamente preservado, todo el material genético, para lo cual en los costados, en las puntas de esos 4 terminales, vemos unos capuchones que se llaman telómeros y que son justamente como hilos. Son los hilos de la vida, porque los telómeros cuando nacemos son muy largos y a medida que va pasando el tiempo se van acortando y justamente llega un punto en que se mueren y la célula se muere y ocurre la muerte por apoptosis, que quiere decir la muerte celular programada. Entonces estos vienen a ser, y acá traje un cordoncito, los telómeros, porque la estructura del ADN es lineal, y acá tenemos esto que es el plástico, que evita que el cordón se deshilache. Cuando venimos mayores, lamentablemente estos cordoncitos cuando ya no están más, el material genético, por decirlo así, se deshilacha y entonces ocurre la muerte. Pues tú sabes que nosotros cada 3 años tenemos un cuerpo a nivel celular distinto, porque hay una suerte de replicación de las células. Nos replicamos 60 veces en la vida, ¿no? Y entonces esa replicación
va sacando un poquitito de ese hilo de la vida, esa hebra que los griegos la llamaban justamente, la personificaban en estas tres deidades. Pero los griegos, en todo este concepto, y después los romanos con el fatum, eran deterministas. O sea, la vida ya estaba determinada, la de cada uno como iba a ser, y uno no podía modificar eso. Exactamente. No obstante, con el ejemplo que estás poniendo, científico, aunque hay una determinación, no hay un determinismo completo. En realidad hay un determinismo. Hay personas que se mueren no por enfermedad, sino porque son ya mayores y llegó su momento. Los telómeros se cortaron por la muerte natural, ¿verdad? Ahora, lógicamente, podemos ingerir, ¿no?, sobre este determinismo biológico de los telómeros. Podemos ingerir con una mejor alimentación, un mejor ritmo de vida, con pensamientos de frecuencia elevada, es decir, pensamientos placenteros. Podemos ingerir, y hoy se descubre, sobre el material genético. Bien, pero Cristina, lo que quiero decir, el ser humano puede cambiar ese rumbo. No es el fatum de los romanos estático, ese túnel, ese que túnel tenemos que atravesar y que no va a variar y que ya está predeterminado con anterioridad. Claro, lógicamente el ser humano, nosotros tenemos el libre albedrío, ¿verdad? Este libre albedrío nos permite modificar y generar nuestro propio destino, ¿no? Que es lo que llamamos en filosofía indeterminismo. Claro, exactamente. Bueno, la filosofía lo explora a través del estoicismo, ¿verdad? De esta fuerza del destino, de alguna manera, ¿verdad? Que tiene un antecedente causal, porque en realidad ahora descubrimos que siempre hay una causa, ¿no?, y un efecto. Pero también podemos llegar al medio, ¿no? Podemos llegar al medio y decir, junto con Chesterton, ¿no?, que lo que define al hombre justamente es poder encontrar el término medio entre el destino, entre algunas cosas, Carlos, que están determinadas, y el libre albedrío. Fíjate, desde el punto de vista de la familia, yo he investigado esto, fue origen de una conferencia y tengo un libro, o incluido dentro de un libro, que es el oráculo familiar. Hay un determinismo familiar. Cuando nosotros nacemos, en principio tenemos un destino fijado. ¿Cuál es? No sabemos a qué familia llegamos, no sabemos quiénes van a ser nuestros padres. Y hay un determinismo y un destino fijado desde el discurso. Ya cuando está la pareja embarazada, se habla de el nene va a ir a tal colegio o la niña va a ir a tal colegio, va a ser inteligente como el tío, va a ser inteligente como el padre, y se le prefija un destino. Hay una profetización, como el oráculo de Delfos, familiar, desde la narrativa o desde el discurso familiar. Tú sabes que discurso viene de una etimología que significa acumular y guardar en el granero. Es decir, que nosotros vamos acumulando un destino para nuestros hijos. Ahora, ¿qué sucede? Cuando es grande, él de alguna manera puede modificar ese destino con su propia voluntad. Pero, ¿qué sucede? ¿Somos libres? Porque nacemos a una familia y en un discurso, y nacemos desde la psicología en el campo del otro. ¿Qué es el campo del otro? ¿Quién es el otro? Mamá, papá, la familia. Que nos dicen quiénes somos. Es decir, que al comienzo, y regresando a la mitología griega, somos como ese Edipo, ¿no?, de la tragedia griega, irresponsable, joven, que quiere escapar de un destino inevitable, no lo puede modificar. Ahora, cuando venimos grandes, ya entramos en Shakespeare y somos Hamlet, porque nos preguntamos, ¿somos esto que papá y mamá me hizo ser? ¿Estoy conforme yo con esta profesión, con lo que hice? ¿Quién soy yo? Ahí viene la gran pregunta, ¿no? Y realmente creo que este es lo que debemos hacer, cuestionarnos y preguntarnos. Los consultorios de los psicólogos... Bueno, siempre nos cuestionamos todo. Y ese libre albedrío, esa capacidad, uno, de determinar cómo va a ser su futuro en definitiva, no viene de un pronóstico que los padres hagan, sí, sino de la relación que uno establezca con el mundo, con la sociedad,
y con nuestros deseos. Desde el punto de vista psicológico lo ha estudiado mucho Jacques Lacan, que es un gran investigador y psicoanalista, que él habló y dijo: la palabra funda un hecho. Vale decir que nosotros ejercemos lo que Piera Olanier, una gran psicóloga, llamó violencia primaria con el hijo. ¿Qué es la violencia primaria? Es que yo le tengo que decir, le tengo que dar un discurso, porque cuando llega al mundo el niño es un actor que toma el guión de mamá y papá, que le tiene que educar, le tiene que dar valores, principios, moral, le tiene que poner un camino. Ese niño va a seguir ese camino, pero a lo mejor ese camino que mamá y papá le diseñaron no tiene nada que ver con quién es él, ¿no? Son preguntas muy profundas, no todo el mundo se lo cuestiona. Te decía antes, los consultorios de los psicólogos están llenos de personas de 40, 50 años que abandonan su profesión y dicen: yo no quise ser abogado, lo hice por mi familia, mi papá lo era, no quise ser arquitecto. Yo siempre quise ser violinista y ahora voy a estudiar violín y me voy a dedicar a hacer lo que no pude a los 20 años. Es decir, que ese cuestionamiento del que tú hablas no es tan general. Hay algunas personas que pueden hacerlo, pero por eso este programa, Cristina, también. Pero también, o sea, no podemos hablar absolutamente, con absolutismo, mejor dicho, de estas cosas, porque cada ciencia ve desde un punto de vista diferente, ya que una ciencia, para definirse, tiene que tener un objetivo y al mismo tiempo unos instrumentos adecuados para analizar las cosas. Y el hombre, ciencia, claro. Vemos en el transcurso de la historia que está llena de hechos indeterminados por completo. Totalmente, sí. Hay indeterminación gracias al libre albedrío. Tú sabes que el libre albedrío, Manuel Kant le llamaba el universo de la discordia y el mal. Porque claro, el animal sigue sus instintos, no tiene libre albedrío. Y entonces él decía que nosotros a través del libre albedrío podíamos tomar muy buenas decisiones en la vida, pero también muy malas. Bueno, es lo que Dios dijo. Es lo que Dios que creo al hombre a mi imagen y semejanza. Exacto. Y el hombre, por lo tanto, es libre, como lo es Dios. Exactamente. Y puede romper cualquier lazo que se establezca. Sí, siempre aunque que se Dios pueda. todo lo sabe, pero todo lo sabe no porque tenga predestinado la vida de los hombres, sino porque Él vive en una eternidad donde el presente, pasado y futuro está ocurriendo al mismo tiempo. Es lo que me lleva a pensar en la gracia divina, que bueno, está dentro de la predestinación en las religiones, ¿no? Que incluye, que permite, a pesar de que Dios todo lo puede y lo sabe, el libre albedrío del hombre, la decisión del hombre. El destino también, hablando de religiones, está en el Tao, en el confucianismo. También lo encontramos en el karma hinduista, ¿no? Cuando decimos, bueno, actuaste mal, vas a tener un mal karma. Es decir, te va a venir como un boomerang esa mala conducta que ejerciste. De modo que está en todos lados. Tenemos en el budismo yo creo que no está. Está en casi todas las religiones, ¿no? Por ejemplo, está en el calvinismo, la determinación férrea de Calvino. Es decir, siempre hay algo en la mayoría de las religiones. ¿Por qué? Porque el destino, en el comienzo de la humanidad, era algo que preocupó siempre al hombre, ¿verdad? ¿Qué va a pasar conmigo? Bien, quiero hacer una aclaración, porque el concepto de religión muchas veces pensamos que es un todo y que es lo mismo, pero por ejemplo vemos que Feuerbach, famoso filósofo, decía que había una alineación psicológica que tenía el hombre, que ante las incógnitas de la vida necesitaba extrapolar sus problemas fuera de sí, creando un ser trascendente que diera respuesta a lo mismo. Y eso está correcto para las religiones, pero hay una forma de vínculo con Dios que es la fe cristiana, donde fue Dios quien tomó la iniciativa. No es el hombre el que toma la iniciativa, es Dios quien toma la iniciativa, y el hombre le responde positivamente o negativamente a esa iniciativa de Dios, naciendo ahí la fe, la adhesión de fe.
Exactamente, sí. Pero bueno, a mí me gustaría regresar al tema de la familia, porque hay una problemática allí en donde el individuo, los padres tienen que acompañar a los hijos a que puedan descubrir quiénes son ellos, y no tanto ofrecerles un determinismo completamente acabado en donde el niño no tiene, cuando es adulto, ¿no?, la capacidad de decisión sobre su vida. Tampoco hay que dejarlos en absoluta libertad como sucede ahora. Hace lo que quieras desde que tienen 2 o 3 años. Hay que darles una guía, hay que darles un camino. Hoy ocurre por miedo. Hoy ocurre por el miedo a los hijos y por el miedo a crecer como padres, como seres humanos. Vivimos en una adolescencia perpetua hoy en día, en esta posmodernidad, en donde nadie quiere ser mayor, en donde los padres tienen que ser los compañeros y amigos de los hijos, y todo eso es una falacia. ¿Qué experiencia clínica tú tienes para decir cómo reaccionan unos padres normales, equilibrados, ante esta problemática? Bueno, la experiencia casuística, no te exagero, son miles de casos. La experiencia casuística clínica, ¿verdad? Pero los padres generalmente reaccionan diciendo, extrapolando sus propios deseos, proyectando sus propios deseos en la problemática, en la vida de los hijos. Es decir, no, está bien, eso, no, él quiere hacerlo y le encanta. Y los hijos van a decir que sí, porque tienen miedo a perder el amor de los padres. Y entonces van a decir que sí a cualquier cosa que el padre quiera hacer. Hasta los juguetes de Navidad. Hasta los juguetes, sí, eso mismo. Bueno, debemos darle el permiso, los padres, desde muy temprana edad, de que deben, cuando son adultos, cuando empiezan ya su vida independiente, a elegir qué quieren hacer, mostrarle varias posibilidades, observar a los hijos, es decir, cuáles son sus gustos, quiere ser bailarina, cantante, deportista, ofrecerle todo y no decir no, él va a ser, porque total, yo he tenido familias que han dicho, pero por ejemplo, el caso de un médico, pero si yo le voy a dejar a mi hijo miles de casos, miles de fichas, todo un consultorio y una clínica, ¿por qué va a estudiar otra cosa si tiene su destino económico ya fijado? Y esto no es así, porque el dinero no es todo, lógicamente, y esto es una redundancia, pero evidentemente hay cosas que pueden hacer felices. Y en todo caso hacer dinero. Claro, los padres proyectan mucho el deseo en los hijos, ¿no? Hay quien quiere el deseo de ser una zeta, por ejemplo, de ser un sacerdote, como en el caso tuyo. Y hay padres que dicen, no, pero si en la familia no hay sacerdotes. Si de la familia somos todos profesionales, o a la inversa. Es decir, que hay un oráculo familiar del que tenemos que ser conscientes. Cristina, ¿cómo diferenciamos la casualidad de la causalidad? Bueno, esto lo estudió mucho desde la filosofía, ¿no? La teoría de la causalidad. Vale decir que las cosas no suceden por casualidad, porque de pronto aparecieron allí, sino por causalidad. ¿Algunas? Hay una causa y hay un efecto. La psicología interviene y dice que muchas cosas que nos suceden, que parecen casuales, las estuvimos programando nosotros desde nuestro inconsciente, con nuestros deseos inconscientes. Las personas que siempre se enferman y que tienen inconscientemente ese deseo de muerte, ¿verdad? Y entonces finalmente ese deseo se concreta, porque sabemos que somos seres energéticos y conocemos el poder de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos se pueden corporizar. Entonces, si tenemos un prolongado y crónico estado en que estamos pensando en la felicidad, en el éxito o en la muerte y el fracaso, eso es lo que vamos a lograr. Ordenamos a nuestro organismo. Exactamente. ¿Y qué sucede? Las células empiezan a hacerse cargo de esos pensamientos, todas las células de nuestro cuerpo, e inician un proceso de autodestrucción, porque lo que es en el soma es en la mente y viceversa, lo que es en la mente es en el cuerpo. Bien, en estos momentos la medicina ha avanzado mucho, incluso hay personas que mueren ya muy ancianas, pero no obstante, el ser humano busca sobrevivir en esta vida, busca mantener siempre vigente
su estado de salud, a pesar de la edad que pueda tener. Sí. ¿Cómo nosotros podemos aspirar a una vida más sana dándole órdenes a nuestro cuerpo? Claro, tenemos que tener pensamientos de frecuencia elevada, porque somos seres energéticos y funcionamos con frecuencias. Cuando ¿Estas estamos van al tristes, cerebro? claro, por las ondas cerebrales, la química del cerebro. Vale decir que cuando funcionamos con pensamientos negativos, de muerte, de enfermedad, estamos en un low frequency, en una frecuencia baja. Ahora, cuando pensamos con pensamientos alegres, elevamos la frecuencia y lo transmitimos a las células de nuestro cuerpo. Cualquier cosa que pensemos, malo o bueno, lo transmitimos a nuestro cuerpo y finalmente se concreta. Finalmente, eso que estamos deseando se concreta. Ahora, tú me dirás, ¿cómo hago si no sé inconscientemente lo que estoy pensando? Bueno, de ahí la autorreflexión, hay que pensarse mucho a uno mismo. Esta época nos impide el pensamiento, la autorreflexión, pero tenemos que autorreflexionar y ver cómo estamos por dentro, cómo estamos con nuestro entorno, si estamos felices con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra propia vida. Y el diálogo, ya bien sea en la oración con Dios o con los que nos rodean, que permite que busquemos soluciones a cosas que quizás para nosotros son muy grandes, claro, pero resultan sencillas. Bueno, la oración es un mecanismo muy bueno de elevar los pensamientos a una frecuencia así elevada, ¿no? Es un ejemplo, porque nosotros oramos y entonces pedimos lo mejor para nosotros mismos, pedimos lo mejor para nuestro entorno. Es muy importante no solamente desear cosas buenas para uno, sino cosas buenas también para los demás, por aquello de que todo lo que sale vuelve, ¿no?, de uno mismo. Y ahí quedaría la causalidad. Claro, sí, hay una mezcla de cosas en la vida, no podemos ser súper deterministas, no podemos ser completamente deterministas, ¿no? Hay una suma de cosas. Si bien la filosofía nos habla con todo el tema de las falacias, ¿no?, que existe una causa y existe un efecto. Pero sí, cuando uno es indeterminista, es cuando uno crece. Es cuando uno crece, exactamente, es lo que tú dices, porque justamente el destino es uno mismo. Decía Ortega y Gasset, la vida no es algo que pasa, la vida es algo que nos pasa. Vale decir que yo tengo que tomar las riendas de mi vida y crear lo que yo quiero. A mi paso, caminante no hay camino, se hace camino al andar, eso es la vida. En definitiva, el destino es lo que nosotros queremos. Ahora, tenemos que ser conscientes que pueden pasar algunas cosas, alguien se muere, alguien se muere, en fin, esas cosas... Él dijo, el hombre es él y sus circunstancias. Él dijo eso. Y fíjate, porque el título completo de ese libro es El hombre, yo y mis circunstancias, dijo. Soy yo y mis circunstancias. Si no la salvo a ella, que se refería a alguien que amaba, no me salvo yo. De ahí lo que te decía anteriormente. Hay que desearle el bien, el destino positivo para los demás, para tenerlo también uno mismo y enunciarse también uno mismo positivamente. Positivo es una palabra muy desgastada, yo diría pensamientos placenteros, de placer, de pensarse con la familia, con los que amamos, verlos todos en plenitud, sin enfermedades, y estar disfrutando juntos. Bien, Cristina, el mundo cada vez se vuelve más pequeño por la comunicación. Nos enteramos casi en el acto de lo que ocurre en el otro extremo del planeta. Sí. Y estas cosas, no sé, traen y llevan. Traen en lo general cosas malvadas y también a veces cosas buenas. Y llevan de las cosas malvadas de uno y de las cosas buenas. ¿Cómo buscar soluciones a nivel de la humanidad para romper ese determinismo que muchos creen que tiene que ser así y que no tienen solución? En principio hay que formarse e informarse, ¿no es cierto? Hay que leer mucho, hay que educarse y hay que ser un ejemplo. Somos una cadena entre miles de eslabones y entonces cada uno tiene que aportar su conocimiento. Sabemos, por ejemplo,
no solamente a través de los telómeros, pero por ejemplo la autopoiesis de Maturana, ¿no? de Humberto Maturana, un gran biólogo chileno, que hay cierto determinismo en las células, ¿verdad? Y en el organismo, que se determina a sí mismo. ¿Cuál es el origen de la vida, ¿no? El origen de la vida es justamente, es un sistema que a sí mismo se crea constantemente, pero la vida en particular de cada persona tiene la injerencia de lo que la persona quiere hacer con esa vida. Y cuando no es de la voluntad de la persona, por ejemplo, pienso con el mismo ejemplo que acabas de poner, cuando hay bacterias, cuando hay virus Exacto. que penetran en nuestro cuerpo, ya ese determinismo que pueden tener las células desaparece. Exactamente. Claro, como no, hoy se sabe, por ejemplo, que el cáncer se produce 3 años después de una gran enfermedad, de un gran problema, un gran trauma, no enfermedad, de un gran trauma a nivel psicológico. Entonces se produce el cáncer, ¿verdad? Bueno, por otro lado, en la base de las teorías, de las filosofías del destino, está la filosofía del eterno retorno de lo igual, que lo habló Nietzsche, que lo hablaron muchos los estoicos, Freud, el eterno retorno de lo igual. Hay algo que retorna siempre, lo que tú decías, la reproducción de las bacterias, la reproducción de la vida, que es ese organismo que se crea constantemente a sí mismo. Hay un determinismo biológico, pero esto no quiere decir que haya un determinismo en la vida de cada individuo. Cada individuo puede tomar las riendas de su vida y decidir qué va a hacer con ella, ¿verdad? Y muchas de las cosas que hay que hacer es justamente, entre otras, mejor dicho, es salir al costado, salir fuera de ese paradigma cultural que nos dice tienes que ser de determinada manera y no puedes ser de ninguna otra. Indiscutible. De ahí el que algunos nos crucemos de brazos y otros luchemos. Y otros luchemos por una vida mejor, por un destino mejor. Y volvemos a la ancestral etimología de destino, la meta. Ya no es la meta, ese blanco al que apuntamos, ya no es esa fuerza misteriosa, inevitable, que no podemos, que nos lleva como un río agitado, sino que es una meta, un blanco al que nosotros apuntamos con nuestros deseos y con nuestra posición en la vida. Y que siempre podemos llegar, siempre podemos vencer, siempre podemos vivir como Dios nos creó. Exacto. A su imagen y semejanza. Y crearnos a nosotros mismos. Es con esta libertad que Dios nos ha dado, con este libre albedrío, que yo no creo, con Immanuel Kant junto con él, no lo creo justamente, que sea el universo de la discordia y el mal. Yo creo con Rousseau que el hombre es bueno, ¿no? Y hay algunas cosas, algunas instituciones sociales o eventos sociales que lo hacen malo, ¿verdad? Yo creo que nosotros somos buenos y somos creadores de nuestro propio destino. Muy bien, Cristina, no te aplaudo porque no es costumbre en un talk show aplaudir a persona entrevistada, pero como siempre has estado genial. Amigos, muchas gracias y hasta la semana que viene en otro programa Comentando.